Los que deben morir, día 7. Hermano, le dijo, la voz rasgada de un anciano, ¿abandonaste este asunto? A este santo lugar hace 2 años. Has recorrido el mundo de la iniquidad. Tus pies han hollado la tierra pecaminosa donde habitan aquellos que se complacen en alabar al Señor con meras fórmulas retóricas, creyendo que simples halagos repetidos hasta el cansancio agradan los oídos de aquel y que por ello habrán de ser recompensados. Otros, los más aborrecibles, dejan caer el mendrugo luego de alzarse en espera de que la migaja se les restituya en opulencia. Has vuelto quizá hastiado de tanta falsedad, tal vez arrepentido de tu falta, o acaso enviado precisamente por las fuerzas del mal. Eliú sabía que aquello era dicho para observar su reacción, pero ni un simple latido en sus sienes lo delataba. Su sangre permanecía inalterable, la dominaba al igual que dominaba cada ínfima parte de su cuerpo, tal como lo había aprendido de su padre durante incontables y secretas noches de historias legendarias, dichas al oído para que ni siquiera el susurro de un nombre prohibido se escapara más allá de su oreja receptora. Su enseñanza no había sido la del Talmud, sino las enseñanzas de los 7 grados en las que fuera él instruido entre penumbras de recónditas cavernas. Desde el Cora hasta el Pater se lo habían enseñado y ungido en miel las palmas de sus manos durante el rito secreto. Entonces, en las tinieblas de la cueva había visto hacerse la luz, justo igual que el día del nacimiento de Mitra, su Dios verdadero, salido de una roca la noche 25ª del mes Islet, adorado por los pastores aliados poderosos de Hormuz, que luchaba eternamente contra la noche. Y Eliú había visto su fulgor y oído sus palabras, extasiado, soy Mitra, le había dicho. El sol que renace cada día haré de ti un miles escogido entre mis huestes para que hagas prevalecer mi dogma en esta vida y será recompensada tu alma. Si no, vacilas en inmolarte por la luz de mi verdad y juro que lo haría sin vacilaciones. Será necesaria la prueba de lealtad, vivirás con menos de lo indispensable, el resto lo aportará el tesón, la bondad y la voluntad de renuncia con que el impronunciable se haya investido. Su mirada no se apartaba del trozo irregular de piedra lisa que asomaba bajo sus pies. Se hallaba parado sobre ella y no le sorprendía la ausencia de contacto entre la piel de sus plantas y la marga fría. Era capaz de asegurar que una fina capa de aire las separaba. Así, asintió con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Había logrado el primer paso, quizá el más difícil. La tierra era seca, de una aridez increíble. En correspondencia con el medio circundante, los rayos del sol la calcinaban día tras día. Los vientos implacables desgarraban peñascos y echaban al vuelo sus granos. Las lluvias torrenciales que habían reservado para un par de semanas toda el agua que debía caer en el año, hacían crecer cientos de arroyos que extendían sus
venas erosivas, hiriendo con una fisura más ahondando viejas grietas que ya nunca cicatrizarían. Cada gota era absorbida con la desesperación del sediento, pero luego volvía el sol despiadado, se llevaba hasta el postrer vestigio de humedad y dejaba en la superficie una costra agrietada. Solo en lo profundo de las cañadas, donde había podido agazaparse los restos del último chaparrón, retoñaban algunas hierbas tímidamente, sin asomarse mucho, temerosas del excesivo calor, tratando de protegerse en las honduras del viento salobre que las mataría en la superficie. La azada rompía y levantaba a duras penas la corteza reseca en busca de la hiez líquida que el terreno logró preservar. Era necesario dejar caer de inmediato la semilla y cubrirla, como depositada en el vientre que la protegería de todo lo que fuera hostil. Allí transcurría la gestación hasta que un día, arraigada ya, nutrida en el seno de la madre tierra, afloraría y enfrentaría el desafío del mundo. Todo a su tiempo, pensaba Santiago, al igual que la semilla, no somos más que el grano de mostaza esperando en las tinieblas de este rincón apartado, la llamada de Habacuc, de Jesús que vuelve. Una vez nos dijo que entonces habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y acto seguido partió el pan y nos lo repartió diciendo que era su cuerpo, y escanció vino diciendo que era su sangre, que la bebiéramos. Asombroso, tanto que de tan solo contarlo anoche, cuando recogidos en la caverna podíamos hablar, y nunca las palabras podrán acercarse a la realidad, Eliú se sobrecogió, como si una racha de viento helado lo hubiese sorprendido. Fue uno de esos instantes tan breves que se vuelven inciertos y únicamente nos dejan una impresión dudosa vagando en la memoria. Pero quería saber más y eso me confirmó su desconcierto. Le relaté, no sin gran emoción, todo lo que se decía alrededor de su vida, desde el nacimiento en Belén, la ciudad de David, tal como estaba escrito que ocurriría con la llegada del esperado. Eliú me interrumpió a sabiendas de que no está permitido en las reglas, de ahí pude inferir su urgencia por una respuesta, aunque tratara de ocultarlo. ¿Es cierto? Preguntó, que fue en el mes Kislev, hermano, y al contestarle que había sido exactamente el 25º día, según testimonios de la gente que vivía por ahí, se me quedó mirando muy fijo, al lado, sumido en un silencio imposible de descifrar. Sentí miedo, pero continué relatando los milagros que algunos decían haber visto y otros prodigios que nada más se conocían por referencias de terceros, como el de la multiplicación de los panes y los peces. Resultaba curioso el hecho de que transcurridos un par de años de su muerte, varios vecinos de Betsaida, venidos a Jerusalén por Pascua, refirieran el milagro, incluyéndome a mí entre los que ayudaron a Jesús aquella tarde, pero yo no estuve allí. Simón Pedro sí acompañaba al maestro por aquellos días, pero a él nunca lo oí referir semejante suceso hasta que aquellos de Betsaida lo sacaron a colación. Solo entonces lo admitió y añadió algunos detalles entre poco disimulados titubeos. Mateo, como siempre, tomó nota de ello. Eliú daba cabezadas, exhausto, incapaz de contener el sueño. Santiago no pudo menos que compadecerlo al mismo tiempo que crecía su admiración hacia él. Volvería a ser el digno miembro de la comunidad cuando llegara el término de su prueba, y él, Santiago, asistiría orgulloso al ritual de su segunda iniciación. Bien lo merecía. No había otro más abnegado ni fiel respetuoso de las reglas. Nada más había fingido la del silencio durante la jornada de trabajo y había sido para instarle a que le refiriera hechos acerca de Jesús.
Por supuesto que Santiago había obviado toda referencia al plan de sublevación. El Jesús guerrero, caudillo del levantamiento contra la ocupación, había sido reemplazado por el profeta iluminado que vendría entre nosotros, que les habló, oh Dios, de otra vida en la cual serían recompensadas las buenas acciones, del mismo modo en que el castigo caería sobre aquellos que no obraran el bien en este valle de lágrimas. Y de nuevo Eliú no pudo reprimir un destello en el fondo de su mirada. Se preguntó si hasta su alma habían calado las ideas de aquel que vivió entre nosotros para liberarnos de la iniquidad de los hombres, del pecado cometido por aquellos dos que Dios creó en un principio. Eliú reflexionaba, mientras los pensamientos de Santiago divagaban de un recuerdo en otro. El joven se había convertido en su compañero inseparable. Mitra, decía para sí, tú lo has querido. No hay otra alternativa. Debe morir. Asegura que ese Jesús nació en tu día. Le adjudica tus prodigios. Hasta tu señorío entre la vida y la muerte. Solo tú, Mitra, tienes el poder divino. Nadie más trasciende la frontera entre este mundo infame y el gozo pleno de la vida eterna bajo tu luz. Santiago habló de Lázaro, resucitado luego de 4 días muerto. Pero el testimonio viene de su hermano Juan, ese discípulo amado, que bien pudo lucubrar la historia y aderezarla de dramatismo con las lamentaciones de Marta y María, hermanas del difunto. Es algo tan insólito el hecho de que un simple carpintero, cuyo origen no es muy claro, venga a resultar el heredero del poder divino. Santiago comienza la historia de ese farsante, como dice que fueron sus padres a Belén, por causa de un empadronamiento, y allí nació, como David. Es falso, divino Mitra. Los de Jerusalén me aseguraron de que hace más de 40 años que el imperio no lleva a cabo una medida así, y cuando lo hizo, cada cual fue censado en el lugar donde residía. ¿Qué le importaba al César si esta gente pertenecía o no a tal o cual tribu? Es evidente que han tomado el relato de tu sagrado nacimiento para crear las bases de un mito que, dicen, confirma viejas profecías. Y ese Lázaro resucitado, invenciones de muchacho atraído por una personalidad fuerte, deslumbrado por ideas efímeras e inciertas, propias de un orate, de un ambicioso de poder, de un mago pretencioso o de un profeta más. Creer que resucitó al viejo, la inmadurez de Juan lo arrastró a ver las cosas como él hubiese querido que sucedieran, sin que tuvieran relación alguna con lo ocurrido en realidad. Ciertamente, Lázaro no debió haber sido resucitado. Quizá no llegó a morir. Puede que estuviese muy enfermo, que ya se diera por sentado que solo le quedaban unos días, y entonces ese Jesús se apareció en Betania. Le dio unos brebajes y lo cuidó hasta que el enfermo quedó restablecido. Mentiras. La sepultura que ya le habían preparado las hermanas permaneció vacía hasta hace un par de años, cuando realmente murió, mucho después de la crucifixión de aquel del que ahora se dicen tantas cosas. Palabras, meras palabras. El joven y el medio enano sí saben muy bien cómo sucedió todo.
Han recopilado cuanta historia se le atribuye al profeta. Fueron a cada sitio, hablaron con la gente, indagaron. Quizá teman que los seguidores de Jesús se les vayan de las manos, que proliferen ideas demasiado alejadas de aquellas que aparecen en sus libros, porque tampoco pueden admitir a éste como al iluminado que esperan. Ninguno de sus antiguos profetas tuvo tanto poder como se ha dicho que ostentaba Jesús. Esto que dicen acerca del que tenía una mano anquilosada o del endemoniado cuya legión maligna fue convertida en cerdos suicidas, quizás fuera cierto que curó de sus fiebres a la suegra de Simón Pedro con nada más tomarla de la mano. Pero tampoco se puede ser tan ingenuo. Alguna pócima debió haberle administrado. La razón induce, el fanatismo ciega. ¿No hubiese sido mejor la verdad o que Pedro hubiese dicho toda la verdad? Que Jesús traía en el fardel unas hierbas pisoteadas que las coció hasta ver el agua borbotear y que la anciana bebió. Nada importaría que el presunto heredero de David hubiese tenido acceso a sabidurías paganas. No, Señor, curaba en nombre de su Dios. No debió execrársele por eso. En última instancia, él tenía un fin: hacer el bien, traer la paz entre todos los hombres, amar al prójimo. No hagas a otro lo que no quieras que te hicieran a ti. Dice que dijo, ¿qué hay de reprobo en ello? Reprobo en ello. Bueno, ¿qué falta cometió su propio Dios Padre? Dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién era su prójimo? Una vez dicen que le preguntó a ciertos doctores de la ley, luego de haberles contado la historia del hijo de Israel, que solo fue auxiliado por un samaritano. Me lo dijo Mosé Geser, el estudiante. En cierto modo tiene razón, pero su manera de ver las cosas es un tanto, no sé, quizás demasiado apegada a lo real, cuando la concepción de la idea debe ceder terreno ante lo maravilloso de la intervención divina. Sin embargo, en él no hay duda alguna acerca de lo dicho y hecho por los viejos profetas, aunque ello implique la aceptación de maravillas muy superiores a las que se cuentan sobre Jesús, como abrir las aguas del Mar Rojo, mientras su pueblo escogido cruzaba por un estrecho, a bien con su Dios misericordioso y cruel a la vez. Los 40 años de peregrinaje, plagas y azotes divinos de cualquier clase hasta culminar en el hallazgo de la tierra prometida que tuvieron que conquistar a filo de espada. En verdad, pueblos distintos con ideas sobre la propiedad que diferían mucho de las inculcadas a los suyos, asentados en regiones que habían hecho feraces a fuerza de asada y sudor hasta convertirlas en ricas comarcas. Que bien pudieron haber despertado la codicia entre los que seguían a Moisés. Claro, era más fácil usurpar que construir. Siempre es mejor establecer leyes para legitimar que
para tentar principios o porque su Dios Todopoderoso no les concedió una porción de tierra inhabitada para que con su esfuerzo la enriquecieran y levantaran sus propias ciudades. Pero lo dicho por el Supremo, dicho está, aunque en verdad nunca se haya dicho. Lo abrazaba la sed esa noche. El sol los había castigado como una maldición. Resecaba las gargantas como si fueran uvas expuestas en tarimas. A pesar de ello, el cerebro de Liu no descansaba, rodaba como un canto que se suelta las laderas abajo. No se explicaba el joven cómo era posible que aquel Dios no se apiadara de estos hombres. En el fondo, verdaderos santos que esperaban el cumplimiento de una profecía con tanta certeza como se aguarda la llegada de un hijo. Tenían fe en la palabra de aquellos que les precedieron, como él mismo la tenía en lo dicho por Mitra. A veces la soledad lo hacía pensar que quizá los seguidores de tal Jesús actuaban arrebatados por las ideas de su maestro. Pero estas ideas habían sido tan burdamente robadas, adulteradas, fantasiosas, propias de mentes insanas que trataban de moldear una creencia nueva sobre bases muy viejas. Aseguraban que Jesús era el ungido, pero cuántas veces el ideal mesiánico se había vuelto una semilla estéril. ¿No se dan cuenta, divino sol? Se repetía. Esos doctores de la ley, que la dominación romana durará todavía muchas generaciones, porque los hijos de Abraham son como bueyes atados a la noria del Talmud. Y aquí es donde dudo y reflexiono. ¿Hasta qué punto fueron las palabras de Jesús una advertencia? Ese odio al rebelde Galileo no es otra cosa que la manifestación de su impotencia. Oh Mitra, todo es tan confuso. En ocasiones me resulta hasta difícil concentrarme en lo que me rodea y actuar acorde con las circunstancias. La cena, por ejemplo. Para Santiago, era allí precisamente en la cena donde con mayor fuerza le oprimía la soledad, en aquella quietud de cientos que apenas cabían en el salón. Era un silencio que lo aplastaba mientras fijaba la mirada en los escasos codos que podía abarcar sobre la burda superficie de la mesa, donde su cuerpo de barro esperaba boca arriba la porción del guiso humeante que a medias habría de ocuparlo. Le sobrecogía el instante en que todos estaban allí, limpios del sudor generado en la faena, sin una gota de la sal traída por los vientos del mar ausente de vida, pulcros que aspiraban a una pureza que la indolencia del sitio hacía imposible de alcanzar. Nada más que tierras calcinadas superpuestas en las capas que cada generación aportó. En el alma no sabían ni qué pensar a ciencia cierta. Entonces traían a los más viejos, que ni siquiera podían sostenerse, bajo la burda túnica no había otra cosa que pliegues de pellejos huesudos, dos canillas no más gruesas que el mango de la azada se asomaban a continuación de la raída tela, un par de pies que ya deformes apenas llenaban las sandalias de esparto. En los casos más graves, el hermano era conducido entre dos hasta su sitio en el comedor, pues pese a su estado de salud, se empeñaba en cumplir la regla. Comerán en común y en común bendecirán y en común deliberarán. Otros venían reclinados en el hombro fraterno de aquel que le ayudó a levantarse cuando vino al suelo, al fallarle los pies renqueantes. El hermano Abraham, un saco de temblores, se empecinaba inútilmente en mantener quieta la cabeza mientras el que auspiciaba leía la oración ritual. Un hilillo de baba partía de su boca, semiabierta y caía en la escudilla para disolverse allí en el caldo de achicoria y otros vegetales y hierbas, único plato que cerraba las comidas del día. El sacerdote se sentaba primero,
luego los ancianos, después el resto. Ni un solo gemido, ni suspiro se escuchaba, tan solo un leve roce de telas, el quejido de una articulación centenaria y cierto crepitar constante que venía de las teas y ascendía con el humo, a veces turbulento como sus cavilaciones. Su cabeza era un manojo confuso de ideas que le daban vueltas, obstinadas como moscas saltando de un sitio al otro. Sin apartar la mirada de la escudilla que tenía delante, también Santiago reflexionaba. ¿Habré obrado bien al contarle al hermano el libro referente a la iniciativa de Pedro? No es cosa de juego esa tendencia a la helenización, lo sé, pero Jesús había hecho énfasis más de una vez en que la salvación no solo vendría para los hijos del pueblo escogido. ¿Qué divergencia hubo entre Pedro y Ananías? Unos dicen que fue por un asunto relacionado con el aporte en metálico que el marido de Safira debió entregar. Otros afirman que la cuestión del proselitismo. ¿Hasta qué punto era cierto que se dejaba de favorecer a las viudas del grupo de los helénicos? Todo se me vuelve un caos. Tengo que dejar de atormentarme con cosas que quedaron atrás. Nunca había tomado mejor decisión que la de largarme de Jerusalén para volver a estas soledades, lejos de la perversidad, en eterna pobreza, mientras esperamos el advenimiento en busca de Dios con todo el corazón y con toda el alma. Esta noche, durante la vigilia en que debemos Eliud y yo estudiar la ley y los deberes de unos para con los otros, se me ha ocurrido que entre ambos podríamos dejar mis vivencias escritas, el testimonio de la palabra y la obra de Jesús, el Nazareno, Hijo de Dios, Dios mismo, desconcertante como Habacuc mismo, no sé. La caverna se alzaba en la falda de un cerro preñado de rocas. De lejos parecía un enorme cráneo blancuzco que se cernía sobre los pabellones de la congregación. Eliú debía hacerlo aprovechando soledades, amparado en las tinieblas. Ya casi todo estaba confirmado. Bien tenía razón Moshe Gesser. Los seguidores de Jesús se habían apropiado insolentemente no sólo de las palabras de Mitra, sino también de su vida y sus obras, de proliferar aquella sarta de mentiras entre los poderosos, tal como venían tratando de hacer, opacarían la memoria del verdadero sol invicto, y su luz dejaría de iluminar y guiar a los verdaderos hijos de Dios. Para él, todo había quedado bien claro al relatarle Santiago el episodio final del que bien fue condenado por falso profeta. Sí, Santiago había sido víctima del engaño más de una vez. Eso era algo que se desprendía de la mayor parte de sus relatos, y todo se volvía tan falso, tan insostenible, que le resultaba difícil aceptar que una mente lúcida, cual la suya, fuera incapaz de caer en cuenta de que lo habían utilizado como un juguete. Hubiese sido necesario explicarle cómo en realidad había sido concertado lo del alzamiento del mismo modo en que se lo habían dicho a él dos de Jerusalén. Necesario, pero inútil. No lo hubiese asimilado. Su entendimiento había caído en la obnubilación, la manera que cualquier otra versión
de los hechos, distinta de la que se había formado, era para él, Santiago, y para todos ellos, los seguidores del crucificado, inconcebible. Eliú se complacía de su buena estrella. Al principio, no obstante, las argumentaciones de Moshe Gesser, la idea le había parecido imposible. El mero hecho de entrar en la comunidad y ser admitido, aunque como novicio a prueba, ya sobrepasaba sus aspiraciones. Sí, había aceptado a pesar de que, en el fondo, lo consideraba un suicidio. Menos peligroso hubiese sido penetrar en la fortaleza Antonia y apuñalar al propio Pilato. Una racha de viento, fría y salobre, después de cruzar sobre las aguas del Mar Muerto, saltaba los patios que circundaban la piscina, irrumpía en los corredores que daban acceso a un canal e invadía el silencioso refectorio por cuya puerta acababan de pasar dos sombras. Todo era silencio en el largo salón, donde hacía tan solo unas horas se escuchaba atentamente, en la voz temblorosa del preste, la palabra sagrada de Isaías. Listo. Ya se lo van a echar. Todavía no. Ya van detrás de... Detrás. Ya más nos faltan 9. ¿Qué tranzas? Es con la canción de los 12 perritos. Exacto.